Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro y vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Tercer bimestre con esta clase de química, ¿no? Cuyo título dice masa equivalente. También masa equivalente o también llamada, ¿no? Peso equivalente, ¿no? Bien, aprendizajes esperados. Identifica el parámetro de carga de los diversos tipos de compuestos. El parámetro de carga, no vamos a aprender qué cosa es y no es tan complicado poder encontrarlo o calcularlo. Calcula la masa equivalente de un elemento y de un compuesto. Porque una cosa es calcular la masa equivalente de un elemento y otra de un compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que aprender eso en la clase del día de hoy. Acá tenemos un organizador visual, un pequeño resumen. Masa equivalente. La masa equivalente es adimensional, ¿ya? La masa equivalente es adimensional. Es decir, no tiene unidades, ¿no? A eso se refiere de que sea dimensional. Y es una propiedad intensiva de la materia. No nos olvidemos de eso. Cuando hablamos de un elemento químico, ¿no? Por ejemplo, yo podría hablar del elemento químico, porque me están preguntando, ¿no, profesor? ¿Cuál es la diferencia entre elemento y compuesto? Cuando yo hablo de elemento químico, es cualquier elemento de la tabla periódica, pues, ¿no? Cualquier elemento. Bueno, porque se llama tabla periódica de los elementos. Uy, ¿dónde está la tabla periódica? Ya lo perdí. A ver, acá está mi tabla periódica, ¿no? Acá tenemos la tabla periódica de los elementos. Yo puedo hallar la masa equivalente de un elemento químico de la tabla periódica, ¿sí? O puedo hallar la de un compuesto. Profesor, ¿a qué se refiere con compuesto? Bueno, te menciono, ¿no? Un compuesto, muy simple. Por ejemplo, el H2O, ¿no? El H2O, agua, ¿no? Es justamente un compuesto, ¿no? Esto es un compuesto, o sea, digamos, podría entenderse, ¿no? Como la unión de varios elementos, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien, a través de algún tipo de reacción. Por ejemplo, el agua, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Y en fin, otros más, ¿no? Pero estos son compuestos. Muy bien. Ahora, la masa equivalente se determina con la siguiente formulita, ¿no? Esta M con una rayita, recuerda que significa masa molecular o peso molecular, ¿sí? O también puede ser masa atómica o peso atómico, ¿no? Del elemento químico, ¿no? Si hablamos de un elemento químico, por ejemplo, carbono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su peso atómico? Bueno, lo encontramos en la tabla periódica, ¿no? ¿No? Y bueno, luego tenemos, ahí está justamente indicado dentro de este pequeño esquema. Esta M significa masa molecular o peso molecular, ¿no? Pero si es que es un compuesto, pues hablamos de peso molecular. Si es que es un compuesto, pues si hablamos de un elemento sería el peso atómico, ¿no? O masa atómica. Dice que la masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas de un compuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, H2O, ¿no? ¿Cuál sería su peso molecular? ¿Cuál es el peso molecular del H2O? Claro. Recuerda que son dos hidrógenos más un oxígeno. Cada hidrógeno tiene una masa atómica o peso atómico de 1. Creo que ya lo saben, ¿no? De hecho, ya hemos visto. 2 por 1, 2. Y cada oxígeno es 16. 1 por 16, 16. Y por eso es que su compañera respondió 18, ¿no? De esa manera se calcula. Profe, ¿de dónde saca ese 16? Ese 16 lo sacamos nosotros, chicos, de la tabla periódica. Aquí está el oxígeno. Vamos a ampliar la figura un poquito más. Mire el oxígeno, 15,9994, ¿no? Entonces, eso redondeando a 16. Ya sé, chicos, ¿ya? Bien. Y el parámetro de carga depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tipo de compuesto estamos queriendo hallar, su masa equivalente o peso equivalente. Si es que es un óxido, ¿no? ¿Qué es un óxido? ¿Qué era un óxido? ¿Alguien se acuerda que era un óxido? Nomenclatura inorgánica, chicos. Un óxido provenía de la unión de un metal con oxígeno, ¿no? Metal con oxígeno.
¿sí? Metal con oxígeno, ya está, ahí sale un óxido. Entonces, profe, por ejemplo, mire este elemento aquí, mire este compuesto, digo, ¿no? Ya, vamos a ponerle así. Este compuesto, ¿no? Formado por hierro y oxígeno, ¿verdad? Esto es el óxido ferroso. Entonces, observen aquí esto. Esto es un óxido, ¿por qué? Porque está unido el oxígeno con un metal. Entonces, para hallar el parámetro tita, ¿qué dice acá? Es el doble del número de oxígenos. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Cuánto vale el parámetro tita en este caso? ¿Cuánto vale el parámetro tita en este caso? En este compuesto. Como yo veo un oxígeno, entonces el parámetro tita es el doble del número de oxígenos. O sea, simplemente sería 2. Nada más. Muy bien acá que me están escribiendo al chat. Muy bien, Valverde. Eso sería todo, ¿no? Fácil. Profe, ¿y si es otro tipo de...? Mira, no solamente hay el óxido ferroso, hay el óxido férrico también. Es el F2O3, ¿no? ¿Cuánto sería el parámetro tita en este caso? 6. Correcto, ¿no? 6. ¿Por qué? Porque dice la regla que es el doble del número de oxígenos. Y así de fácil, chicos, ¿no? Así de fácil. Profe, ¿y si es un ácido, cómo hago? Si es un ácido, cuentan los números de hidrógenos. El número de hidrógenos me va a dar el parámetro tita. A ver, este ácido de acá se llama ácido clorhídrico. ¿Cuánto vale su parámetro? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto valdría su parámetro según la regla? 1, claro. Porque acá dice bien claro, ¿no? Es el número de hidrógenos. 1. Hay otro ácido conocidazo, el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, ¿no? Pregunta, ¿cuánto vale el parámetro tita en este caso? 2. 2. Claro, porque tiene 2 hidrógenos. Nada más, chicos. Qué fácil, ¿no? Y los hidróxidos, ¿no? Los hidróxidos, una característica de los hidróxidos es justamente esto de acá, el OH, ¿no? Esta existencia del OH. Por ejemplo, este compuesto químico, el hidróxido de sodio, el NaOH. Dice que para hallar el parámetro tita en los hidróxidos, ¿no? O el parámetro va representado por el número de OHs. ¿Y aquí cuánto sería su parámetro, chicos? 1. 1. Nada más. Es que facilito. 1. Así es. Así es, chicos. Entonces, si se trata de una sal, ¿no? Aquí viene el valor del catión. Recuerda que hay anión y catión, ¿no? Eso tú tienes que saberlo, ¿no? El catión es un ion de carga positiva y el anión es un ion de carga negativa. En una sal cuenta el catión. Profe, ¿qué está hablando? No entiendo. A ver, tendríamos que colocar un ejemplito. Ya un ejemplito de una sal para... A ver un momentito. Ya. Muy bien. Acá también me estaban escribiendo. Tendríamos que escribir aquí, como mencionaba, el ejemplo de una sal, ¿no? Una sal. A ver, un ratito. A ver. Por ejemplo, esta sal. A ver, un momentito, chicos, por favor. Un momentito. Aquí no es difícil separar esto. El catión alumno, tú tienes que darte cuenta que esta sal está formado por la unión de esos dos.
el magnesio con el ion sulfato. Tú debes saber que el ion sulfato tiene una carga de -2. Por lo tanto, para el equilibrio, el magnesio tiene una carga de +2, ¿no? Y este +2 representa justamente la carga del catión, ¿sí? La carga del catión, ya está, ¿no? Por lo tanto, en este caso, su parámetro sería 2. En ese caso, nada más. Entonces, tú tienes que saber eso muy bien, por favor. Profe, ¿cuál es el nombre del SO? El SO4 a esto se le conoce como ion sulfato, ¿no? Ion sulfato. ¿Ya? Y también puedo averiguar ese +2 porque dentro de la tabla periódica, ¿no? El magnesio está por acá, por acá, por acá. Ahí está, ¿no? Ese +2 justamente es su estado de oxidación del magnesio, ¿no? Como puedes observar aquí en pantalla. Profesor, Sí. disculpe, ¿de dónde salió el -2 del SO4? Bueno, esas cositas tendríamos que irlos aprendiendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Por si acaso. Y además, lo bueno de esta sal, por ejemplo, ¿no? Es que en este caso el magnesio trabaja con un solo estado de oxidación, que es el +2. Entonces, es de esperar, ¿no? Que aquí el Mg, su carga relativa acá sería +2. Y es de esperar que si este es +2, el otro tendría que ser -2 para que haya un equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Ahora borramos lo que está en pantalla y seguimos. Mira, prácticamente ya te expliqué todo ya. Ya está, ya. Todo lo que está acá ya está explicado. A ver, vamos a la parte práctica, ¿ya? Dice, a ver, pregunta número 1. Mira, tú ya te vas a dar cuenta que esto es recontra fácil. A ver, ¿en cuál de los compuestos mostrados existe mayor parámetro de carga? Pregunta, ¿cuál es el parámetro de carga aquí en este compuesto? Independientemente de cómo se llame. ¿Cuál es el Dos, parámetro? dos ¿Por, parámetros. por qué? Por el número de hidróxido. Por el número de OHs, ¿no? O el número, este OH también se le conoce como ion oxidrilo, ¿ya? Por el número de iones oxidrilos, ¿no? Correcto. 2. El parámetro aquí, 5. 5. Y bueno, eso es recontra fácil. Bueno, aquí 3, aquí es 1 y Uno. aquí, para terminar, 2. 2. Fin. ¿Quién tiene mayor parámetro? B. No, nada más. Eso es todo, chicos. Así de fáciles. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a la 2. De los siguientes ácidos, ¿cuál es el mayor valor de parámetro de carga? A ver, ¿quién me dice cuál es el valor del parámetro acá? 1. 1, porque el parámetro de carga en los ácidos, ¿qué elemento lo daba? A ver, si se acuerdan? Hidrógeno. Los hidrógenos, la cantidad de hidrógenos que tengan. Del parámetro de carga aquí, 2. Y bueno, acá también es 2, ¿no? Y acá sería 1 y acá sería 3. ¿Cuál es el mayor parámetro de carga? Aquí. Ya está. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Seguimos, borramos lo que está en pantalla. Y seguimos. Bien. Aquí en este caso, un ratito por favor, vamos a corregir algo rapidito. Ay, ay, ay. Ya está, ahora sí. Aquí dice, todos los cloruros, ¿no? Tienen Cl-1. O sea, el cloro trabaja con estado de oxidación o tiene el cloro carga relativa -1, ¿no? O estado de oxidación -1. Indique el que tiene mayor parámetro de carga.
Bueno, esto es el ácido clorhídrico, esto es un ácido, ¿no? Aquí, ¿cuál es su parámetro de carga, chicos? 1. 1. No me hago problema, ¿sí? Aquí, este es un cloruro, ¿no? Yo hago una pregunta. ¿Cuál es el parámetro de carga aquí? Del hierro. O, perdón, ¿cuál es el parámetro de carga acá de este compuesto? Disculpe. ¿Cuánto sería? 3, profe, pero el menos 1 no cuenta. No, ¿verdad? Lo que No. pasa es que, recuerden, yo tengo que ver, en este caso, la carga del catión, ¿no? Y la carga del catión va a ser dada, pues, por el anión, que es el cloro, ¿no? -3 negativo. Claro, es que el cloro, a ver, vamos a ponerlo acá de otro color, ¿ya? Es que el cloro, como acá hay 3 cloros, sería su carga total -3, ¿sí o no? Entonces el hierro tiene que ser +3. Y como el parámetro va dado por el catión, su parámetro sería 3. Pues. Nada más. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Aquí en el cloro es -1, o sea, esto tiene una carga de -4, lo que me da lugar a que el de aquí, ¿qué carga deba tener? 4 positivo. 4 positivo. ¿Y de dónde? El parámetro va a ser dado por el catión, o sea, por el positivo, ¿no? 4. ¿Ya? Muy bien. Y así, ¿no? Sucesivamente. Acá el parámetro sería igual a 2 y aquí a 2. La pregunta es, indica el que tiene mayor parámetro. Ya está. Muy bien. Indique la sal que presenta mayor parámetros de carga. Bien. Indique la sal que presenta mayor parámetro de carga. Bueno, acá nos ayudamos con la tabla o tendríamos que acordarnos de la carga relativa de los diferentes iones. ¿Ya? A ver, voy a ampliar la figurita, ¿ya? O la imagen que está ahí. Recuerda que estamos en la pregunta 4. En las sales, recuerda que va dado por los cationes, ¿ya? Así que mucha atención. A ver, un momentito, por acá me están escribiendo. El parámetro, recuerden que depende del compuesto químico que estamos estudiando, ¿no? De acuerdo a eso vamos a ver o poder calcular ese parámetro. Ahora, acá tenemos sales. En las sales va dado por los cationes. En este caso, esto es el catión, pues el calcio. A ver, el calcio. Chicos, ¿cuál es la carga con la que trabaja el calcio aquí en este compuesto? Tabla periódica. Vamos a la tabla periódica. Tabla periódica. Calcio. Aquí está el calcio. Con 2. El calcio trabaja con Con 2. 2. Ah, ya, pues prácticamente el problema ya te lo dijo, ¿no? Entonces, si esto obviamente es +2, todo esto de acá, al toque tú ya lo sacas, pues -2. Y tú con eso lo puedes aplicar pues a otros ejercicios. Mira, por ejemplo, acá, mira. Esto es obviamente -2. Y si esto es -2, obviamente esto es +2, ¿no? Y como el parámetro va dado por el catión, o sea, por el que tiene carga positiva, aquí el parámetro sería 2. Aquí en la E también el parámetro sería 2, ¿no? Muy bien. ¿Te acuerdas que yo te dije que el SO4 era -2? ¿Te acuerdas o no? ¿Mm? El SO4 es -2, pero como acá hay un 3, está multiplicando los iones. O sea, ¿cuál es la carga relativa de todo el SO4? Su carga, recuerda que esto era -2, ¿no? -2. Como acá hay un 3, multiplica. -6. Significa que todo esto de acá debe ser +6. O sea, la carga relativa, perdón, el parámetro en este caso, viene dado por el catión, que es +6. ¿+6 o simplemente 6? ¿Qué te parece? Chicos, ¿me entendieron esta parte de acá? Sí. Ya, muy bien. Bien. El sodio. Para el sodio no hay mucho problema. Es 1.
Porque es 1, muy bien. Así es, ¿no? El sodio es más 1. Ese es su estado de oxidación, ¿no? Por lo tanto, como el sodio, su estado de oxidación es más 1, ¿no? Es de esperar que el NO3 tenga estado de oxidación menos 1. Este es el catión. O sea, el tita es más 1. Esto es un cloruro. ¿Te acuerdas una preguntita anterior? ¿No? En los cloruros el cloro trabaja con estado de oxidación menos 1. ¿Qué significa? Que todo esto debe ser menos 3, ¿sí? Y si esto es menos 3, esto es más Sí, 3. es 3. Y de aquí yo saco el parámetro. Bueno, el parámetro es 3. ¿Sí? El parámetro es 3. De esta manera se Profesor, trabaja. Dime, dime. resolver eso solo con la tabla, podemos resolver eso solo con la tabla periódica, ¿no? Pueden ayudarse de la O a diferencia de algunos como el SO4 en o número específico. Claro, lo que pasa es que a veces es conveniente ayudarse e ir memorizando acá estos iones, ¿no? Menos dos. ¿Saben por qué? Porque a veces estos elementos, ¿no? Están unidos a compuestos que tienen más de un estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿no? Dentro de la tabla periódica, por ejemplo, hay algunos elementos, de repente el manganeso, ¿no? Miren, el manganeso. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Entonces, ¿cómo yo puedo saber con cuál está trabajando? Por eso a veces es importante aprenderse el ion, ¿no? ¿Para qué? Para no tener problemas en esos casos, ¿no? Ok. Pero en tu tabla periódica, ¿cuál es el estado de oxidación? Porque a mí me sale que es 54 y 94 ¿De quién? del manganeso. El estado de oxidación es ese numerito que es, bueno, en mi tabla, porque no todas las tablas son exactamente igualitas, ¿ah? Hay tablas que ¿Cuál es tienen mayor diferente? información. Hay que ver, miren, dentro de la tabla periódica, toda tabla periódica acá tiene un cuadrito que te va a decir quién es quién. En mi tabla periódica, ¿no? La masa atómica es este número que está arriba y el que está debajo es su estado de oxidación. En el caso del manganeso, ¿no? Este es su peso atómico, ¿no? Digamos, y los numeritos que están acá representan su estado de oxidación. Miren el hierro, tiene 2 estados de oxidación. O sea, no me puedo confiar, ya, es siempre dos, no, porque a veces trabaja con 3. Hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Bien, vamos rápidamente ya a terminar, chicos. Y vamos a... Es que lo importante o lo más complicado de la clase, alumnos, es encontrar ese parámetro. Si tú hallas el parámetro, el resto es fácil. Porque mira, ve, ya para terminar, mira, dice, a ver, este es un ratito. Esta es la continuación. ¿No? Ya sé. Sí. A ver. Ya, miren, voy a hacer la C, ya al toque. ¿Cuál es la masa equivalente del hidróxido de magnesio? Yo hago una pregunta, chicos. En este compuesto hidróxido de magnesio, ¿cuánto vale el parámetro? 2. 2. ¿Por qué? Porque el parámetro en este caso, como este es un hidróxido, el parámetro viene dado por el número de OHs y el número de OHs es 2. Entonces, la masa equivalente o peso equivalente también le llaman, sería el peso molecular ¿de quién? Del hidróxido de magnesio entre el parámetro. ¿Cuánto vale el peso molecular del hidróxido de magnesio? 58 en total. Es Mg, a ver, vamos a ver que es 24 más, 24, más 2 OHs, ¿no? Pero cada OH es 16 más 1, 17 por 2, 31. 34, ¿no? Repito, oxígeno 16 más 1, 17. Como acá hay un 2, es por 2, bueno. 17 por 2, 34. Y 24 más 34 sería 58. Ya está. Entonces el peso molecular es 58. Y lo voy a dividir entre el parámetro. Y el parámetro es 2. Y eso me va a dar como resultado. Dime. Profe, una pregunta, es que mi tabla periódica tiene más números y me confundo bastante. Por ejemplo, en el magnesio, en el Mg, es 24,31. ¿Son dos números diferentes? ¿Puedo usar el 24 o el 31 o es 24 solo? No sé, no entiendo. ¿Me estás hablando del estado de oxidación?
Creo que es el, ay, no sé qué es. Es el ¿Sabe? peso atómico. El peso atómico es el que está aquí Sí, arriba. me sale 24,31. No sé, es que mi tabla periódica no la entiendo. Ah, ya. Si no, a través del WhatsApp, pues me envías una captura y ahí te voy indicando, pues. Pero envíame la captura de todo, pues, ¿no? Toda tu tabla. ¿Ya? Ya. Bien, chicos. Entonces, ya, eso es todo, chicos. ¿Ah? Eso es todo. Nada más, ¿no? Esa sería toda la clase, chicos, con esta pregunta, porque el resto, ¿no? Por ejemplo, si a ti te piden de repente aquí, ¿no? En este ejercicio, ¿no? Determine la 14, ¿no? Determine la masa equivalente al sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Ya. ¿Cuánto vale el parámetro acá? A ver, chicos. ¿Se acuerdan del magnesio con qué esta oxidación trabajaba? ¿Se acuerdan? ¿Y del SO4 se Más acuerdan? 2. Del SO4 era -2, o sea, el magnesio es +2, o sea, el parámetro es 2. ¿Ya está? Ahí es el peso molecular con estos datos y lo divides entre 2 y ese es la masa equivalente, facilito, ¿no? Nada más, chicos. Bien, con esto estamos terminando la clase el día de hoy. La tabla periódica la voy a compartir también a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Se las voy a enviar ahí. La que tengo yo acá, ¿no? ¿Ya? Bien, y con esta pregunta estamos dando por terminada la clase el día de hoy, chicos.